Este domingo la diaria accedió, capaz que lo leyeron, y si no pueden hacerlo porque está publicado, al documento de la empresa Bureau Veritas, que asesora al Ministerio de Defensa Nacional sobre el proceso de construcción de las patrulleras oceánicas que lleva adelante Cardama, el astillero español, y publicó justamente las conclusiones. La diaria publicó las conclusiones de ese informe al que accedió. Y bueno, en eso estuvo trabajando Natalia Gual. Por eso los chistes con respecto a el conocimiento acelerado que ha adquirido en la materia, porque hablando en serio, es un informe que tiene una cantidad de términos técnicos que requieren cierto contexto y algo de eso tendremos a continuación. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? Bueno, sí, vamos a hablar un poco del informe, pero antes me gustaría empezar haciendo un repaso, porque capaz que estamos un poco perdidos ya en el tema Cardama, de lo que ha pasado en los últimos meses, y voy a arrancar esta cronología por... de alguna forma, cuando se puso este tema en la opinión pública con más fuerza, que fue durante este gobierno, que fue en la conferencia de prensa, a partir de la conferencia de prensa del presidente Yamandu Orsi, el secretario de la Presidencia y el prosecretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, respectivamente, el 22 de octubre. Vamos a recordar lo que decía Orsi en esa conferencia. Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas. El lunes pasado firmé una resolución que, ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, una resolución para ejecutar esa garantía. Es por eso que instruimos al embajador uruguayo en el Reino Unido para que se presentara ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía. Y de lo surgido de esa instrucción, hemos decidido hacer denuncia ante la justicia, en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo. Se instaló el asunto Cardama como tema central de discusión. Sí, ahí se plantearon dos líneas de acción. Una es la denuncia, fue la denuncia penal que se concretó 2 días después. Recordemos que esta situación que menciona Orsi es que el embajador uruguayo en el Reino Unido se presenta para ejecutar la garantía. ¿Por qué el gobierno uruguayo quería ejecutar la garantía? Porque Cardama no había presentado a tiempo la renovación de la garantía. Ya venía con una serie de problemas por las inspecciones técnicas del Ministerio de Defensa, que habían concluido que había una serie de problemas en el proceso de construcción, y a eso se suma que no se presenta en tiempo y forma la renovación de la garantía. No hay novedades de la empresa y entonces el gobierno se presenta a través de su representante en Reino Unido a ejecutar esa garantía, la dirección que había proporcionado la empresa de la garantía, que era Eurocommerce, y cuando se presenta esa empresa no existía, había una inmobiliaria ahí, después supimos a los pocos días se disolvió la empresa, por lo tanto no había garantía para ejecutar, y a raíz de eso se presenta una denuncia penal a los 2 días por presunta estafa o fraude. Y luego él anuncia otra cosa, Orsi, en esta conferencia, y es: se inicia el proceso de rescisión del contrato. Sí. Todos pensamos, bueno, no sé, a mí me pasó en ese momento que iba a ser algo bastante inmediato, que se iba a rescindir el contrato. Vimos que no fue tan así. No fue así, y aparte hubo señales contradictorias al respecto. Exacto. Se me ocurre agregar, analizando cosas que fueron diciéndose desde el gobierno. Hay actores claramente del gobierno muy convencidos de que hay que rescindir el contrato con Cardama. Hay otros que, no digo que no estén tan convencidos, pero no lo han expresado tan enfáticamente. Y surgió en el medio una serie de cuestionamientos jurídicos que vamos a abordar más adelante, Martín, pero bueno, los dejo para más adelante. Ahora, repasando un poco qué pasó en estos últimos meses, hubo cruces políticos, ¿no?, entre oficialismo y oposición, básicamente la oposición acusando al oficialismo de que está con esto haciendo una maniobra política. Ese fue el término que usó en su momento el expresidente Luis Lacalle Pou, que se cruzó con el presidente Orsi por este tema. Orsi le respondió que tenía un amor no correspondido con la empresa y que los legisladores de la oposición estaban de alguna forma defendiendo más a la empresa que al Estado uruguayo. Y por parte del oficialismo, un poco también las acusaciones fueron por el mismo lugar. Por parte de la oposición se dice, por un lado, bueno, esto tiene como fin desprestigiar al gobierno anterior, y por otro lado, esto expone al país a juicios millonarios porque el gobierno no siguió el procedimiento correcto a la hora de rescindir el contrato. Si quería rescindir el contrato e irse a la oposición, debería haber adoptado pasos que no adoptó. Esas son un poco las argumentaciones cruzadas. Hubo una interpelación a la ministra en diciembre y hubo, a su vez,
más indicios de irregularidades y pruebas de irregularidades en el medio, en estos meses. Pasó, por ejemplo, que en noviembre, y eso se utilizó para hacer una ampliación de la denuncia, en noviembre se confirmó que el acta de manifestación que presentó Cardama junto a la garantía tenía una firma falsificada de un notario español que no había firmado. Ya le había dicho este notario español unos días después de la conferencia del 22 de octubre a Búsqueda, al semanario Búsqueda, que en realidad él no había firmado ese documento. Y bueno, efectivamente no lo había firmado, se presenta esa ampliación de denuncia y en diciembre un segundo elemento que tiene que ver, en ese caso, Martín, con que hubo, en diciembre, que fue ese mismo mes también que se interpeló a la ministra, hubo un peritaje del Poder Ejecutivo que concluyó que la firma y el sello del documento enviados por Cardama para renovar la garantía eran también una copia, los habían copiado y pegado de la garantía original. Es decir, ¿se acuerdan que la conferencia de prensa del 22 de octubre se produce y unos minutos antes de la conferencia Cardama envía la renovación de la garantía que no había enviado antes en plazo, ¿no? Y ese documento es lo que cuestionan porque copia y pega la firma de la garantía original. Eso se presenta como una segunda ampliación de la denuncia. Al mismo tiempo, ese mes también se conocen los resultados de la investigación administrativa del Ministerio de Defensa, que concluye que no se tomaron en cuenta los riesgos financieros y operativos de este negocio, que no hubo igualdad de los oferentes y una serie de conclusiones. Y bueno, supimos, lo último que supimos fue que también la garantía, también con la garantía de reembolso hay problemas, porque hay dos tipos de garantías, la garantía que ya mencionamos y a su vez hay una cumplimiento, de esa es la que hemos costado ahora, ¿y cuál es la otra? Y ahora es la garantía de reembolso, que también tiene problemas en ese sentido. En el caso de la garantía de reembolso, hubo problemas, sacó el semanario Búsqueda esto. Déjame buscar, Martín. Es una información más reciente. Es una información más reciente, sí. Pero bueno, hubo problemas porque tampoco era una garantía ejecutable o válida, ¿no? No sé cuál es exactamente el detalle, pero bueno, informó el semanario Búsqueda que no era una garantía que pudiera ser ejecutable. Entonces, bueno, tenemos esta serie, este cúmulo de problemas con este proceso de construcción y se conoció en ese marco las conclusiones de la auditoría del Buró Veritas, que es una empresa internacional certificadora que el gobierno, el Ministerio de Defensa contrató para determinar. Recordemos que ya hay una sociedad certificadora de este proceso que es Lloyds, pero el gobierno contrató a esta empresa para que inspeccionaran el astillero, hizo una inspección durante el mes de diciembre del año pasado, entre el 15 y el 19 de diciembre, hizo una inspección, hizo un informe a mediados de enero para el gobierno y en ese caso, bueno, se conocieron el fin de semana algunas conclusiones por parte del diario El País que publicó y también del portal UIPRES. La diaria accedió al documento completo ayer. Cabe decir también que este documento ya está disponible en su digamos, completo, ya lo pueden ver. Creo que en la nota de la diaria todavía no está subido, pero sí está en el portal de, por ejemplo, UIPRES y en otros lugares. Ya se difundió bastante en la noche de ayer este documento para el que quiera mirarlo completo, pero ahí en la nota que hicimos ayer tiene una serie de conclusiones que tienen que ver, por un lado, Martín, con aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de la normativa. ¿Qué dice al respecto? Dice que, bueno, en primer lugar no se cumple con la normativa de bandera uruguaya porque no se presentó ni el proyecto técnico ni se pidió el permiso de construcción exigidos en Uruguay para cumplir con esa normativa de bandera uruguaya, y eso está establecido, es uno de los requisitos del contrato, y también se precisa supuestamente para ejecutar las obras. Después, también hay problemas en materia de seguridad, el cumplimiento de la normativa de seguridad. Hay un convenio internacional que es el Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y hay algunos elementos de la construcción de los buques que no están cumpliendo con esa normativa. Por ejemplo, y acá jorobábamos, Martín, con los términos técnicos, sí, pero lo que dice es que no tiene mamparo estanco en pique de proa. El mamparo estanco es un tabique que subdivide el buque en compartimentos. El pique de proa está debajo de la cubierta y digamos, la parte de adelante del barco. Y eso es muy importante para garantizar que el barco flote y que sea estable en caso de avería. Bueno, eso no cumple con lo dispuesto por la normativa, y además no hay un estudio de estabilidad en averías terminado, y eso es muy importante también nuevamente para garantizar la seguridad del buque. Tampoco hay proyecto ni planos de construcción definitivos, esa es otra de las conclusiones, y eso, el problema que trae es que
la sociedad certificadora Lloyds hizo varias observaciones a los planos, pero no se han subsanado y por lo tanto, si se sigue construyendo y no hay planos de construcción definitivos, eso de alguna manera expone a no conformidades, expone a sobrecostos, expone a retrasos, ¿no? Porque se tienen que corregir las cosas. Esa es otra de las observaciones. Después no se cumple con el cronograma de obras previsto. Al día de hoy, el buque 1 tiene un grado de avance del 43%, cuando en este momento tendría que tener un grado de avance del 70%. Eso es otro señalamiento. Hay equipos faltantes. Recordemos que una de las razones por las cuales el gobierno uruguayo resolvió en enero no pagarle a Cardama, no seguirle pagando, ya le venía pagando. Los pagos se dan en función de hitos de cumplimiento del contrato. Que los certifica otra empresa que es Lloyds. Sí. Y en este caso, el tercer hito era tener los motores Caterpillar, los 2 motores de los buques, y no los tiene. Cardama en su momento notificó al ministerio que se había cancelado ese contrato con Caterpillar. Tampoco tiene los generadores que tenía que tener. Por lo tanto, bueno, no se pagó y ese es uno de los señalamientos también. Los equipos faltantes es un señalamiento que hace el Buró Veritas. Y después, estoy diciendo todo lo negativo primero, después concluye el informe que no tiene capacidad la empresa Cardama para cumplir con los plazos establecidos, ¿no? Eso es categórico, lo dice así. Sí, lo dice así. No tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega según el contrato, que ahora vamos a hablar un poco después más adelante de los plazos de entrega al final. Pero dice algo sí positivo y uno en redes sociales ha visto cómo, por ejemplo, de parte de la oposición se ha hecho mucho hincapié en este elemento, y es que los bloques que se han construido hasta ahora y se han ensamblado tienen una calidad satisfactoria. Eso es lo que concluye y hace algunas observaciones. Me imagino yo, sin saber mucho del tema, que es normal que existan este tipo de observaciones de algunos defectos o deformaciones que son menores, pero que no afectan esa valoración general del Buró Veritas de que la calidad de los bloques es satisfactoria. Y esto me lleva al último punto de hoy, Martín, porque acá el punto es, y lo que va a tener que resolver el gobierno... Lo jurídico, digamos. Lo jurídico es si rescinde finalmente el contrato, cuándo lo hace, si lo hace ahora, si espera. Esas son todas las decisiones que tiene que tomar. Y ahí hay como 2 líneas de argumentación jurídicas, ¿no? Cuando surge este problema, este tema, cuando se conoce en octubre, hubo una discusión después de que el gobierno anuncia que va a rescindir el contrato, porque la oposición lo que sostiene es que el hecho de que no exista garantía, porque ¿qué fue lo que se probó en ese momento? Que la garantía no era válida, ¿no? Y ahora se probó que la otra garantía tampoco era válida. Pero en realidad la oposición dice, bueno, la garantía es accesoria al contrato. El objeto del contrato y lo central es la construcción de las patrulleras. ¿Qué está pasando con eso? Se están construyendo. ¿Hay retrasos? Sí, hay retrasos, pero en realidad se siguen construyendo. Entonces... Lo que sostiene la oposición es no se puede rescindir el contrato solamente porque no exista garantía. En todo caso, le exigís una garantía nueva a la empresa. Lo que dice el oficialismo es, bueno, la garantía no es accesoria, es constitutiva del contrato. Y si uno mira el contrato, empieza a regir ni bien están constituidas las garantías. O sea, a partir de que están constituidas las garantías, por lo tanto, dice el oficialismo, es un elemento central del contrato. Y esa fue la primera discusión jurídica que se dio en su momento. Si uno mira el contrato, Martín, y si uno mira el informe también de la auditoría de Veritas, lo que dice el Buró Veritas cuando habla de rescisión del contrato, que solo en un momento lo hace, cuando habla de rescisión del contrato, habla por la causal de demora en la entrega de los buques. No menciona otra causal, no habla de las garantías, en realidad está centrada la auditoría en el proceso de construcción. Y cuando habla de eso, dice que la entrega del primer buque, según el contrato para Veritas, tendría que ser en agosto, o si hay retrasos justificados en noviembre, que eso está previsto en el contrato también, en noviembre de este año, agosto de este año, noviembre de este año. Buque 2 se tiene que entregar el año que viene, en agosto y en noviembre, las mismas fechas, si hay retrasos justificados en noviembre. Por lo tanto, no pasó todavía esa fecha de entrega, ¿no? Y en el contrato no está muy claro, no hay un ítem que diga causales de rescisión del contrato, ¿no? Que en otros contratos sí hay. En este contrato no, pero sí se establece que en realidad el comprador, en este caso el Estado uruguayo, tiene el derecho de rescindir de alguna manera el contrato o rechazar los buques si se demora la entrega más de 105 días de las fechas previstas en el contrato. En ese caso,
el comprador, en este caso el Estado uruguayo, tiene el derecho a reclamar todos los pagos que le hizo a Cardama, o sea, Cardama tiene que devolver el dinero, y en caso de que esté en proceso Cardama de ejecución judicial o de quiebra, que bueno, sabemos que Cardama está en una situación complicada, aparentemente desde el punto de vista financiero, por lo que se conoció, en esos casos tiene que devolver el material de las patrullas, o sea, lo construido hasta el momento. Y no hay mucho más, digamos, no hay ninguna otra ocasión en el contrato, ese es el artículo 21, en que se mencione explícitamente que el comprador, cuáles son los motivos por los cuales el comprador puede rescindir el contrato, ¿no? Eso no quiere decir que no está a texto expreso, pero bueno, después caben las interpretaciones jurídicas. Lo único literal que aparece tiene que ver con eso de los retrasos en el cronograma. Natalia Gual, periodista, experta en asuntos de derecho y también de construcción naval. Muchas gracias por este repaso, hablando en serio, porque hubo en pocas horas que hincarle el diente a algo muy complejo, muy intrincado, y me parece que hay una cantidad de aspectos relevantes que algunos pueden hasta resultar contradictorios para quienes no somos personas expertas en la construcción naval, lo de decir que hay cosas satisfactorias, pero marcar al mismo tiempo una cantidad de falencias que están en ese documento y que veremos a dónde nos llevan, entre otras cosas porque el presidente de la República se supone que esta semana va a tomar decisiones al respecto de la estrategia del gobierno ante este tema. Sí, bueno, el semanario Búsqueda dijo, la semana pasada informó que aparentemente hay clima para rescindir el contrato, pero bueno, veremos qué pasa y que se iba a resolver después del viaje de Yamandu Orsi a China. O sea, esta semana, supone uno, ¿no? Aunque sí, eso puede, como siempre pasa, terminar extendiéndose en tanto plazo, sobre todo porque es una decisión, o sería una decisión muy pesada políticamente. Claro, y que sabemos que va a acarrear acciones legales seguro, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, hay que calibrar un poco, me imagino yo, el gobierno estará calibrando los pasos a dar y en qué momentos, ¿no? Y una intensificación, cuando todavía estamos en el verano, de la confrontación política con la oposición, particularmente con el Partido Nacional, seguro si es que se da ese paso, ¿no? Seguramente. Gracias, Natalia, y hasta el lunes que viene. Nos vemos, Martín.